Hola, hace poco escuché un tema súper interesante del que nunca había oído y bueno, al ver que había poca información al respecto, decidí hacer mi propia investigación y compartirlas con quienes tengan esta misma curiosidad o se hayan topado con el tema porque no es nada fácil entenderlo y tampoco es fácil encontrar la información respectiva. Entonces, este tema tiene que ver con el 25 de julio, que pasó hace 2 días atrás, y la creencia de los mayas, que ellos lo llamaban el día fuera del tiempo. Me pareció súper interesante este nombre que se le da a ese día en específico, al día fuera del tiempo. Y bueno, los mayas crearon a partir de ese día toda una cosmogonía, o toda una teoría, un idealismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que conseguí fue que la teoría del día fuera del tiempo es un concepto que se encuentra relacionado con la forma en que medimos y percibimos el tiempo. Entonces, este día especial se celebra anualmente el 25 de junio y tiene una profunda conexión con la filosofía maya y su visión del universo. Los trasfondos y los fundamentos científicos de esta teoría se basan en la creencia de que el tiempo es una construcción humana y que nuestra percepción del mismo puede ser alterada. Cuando digo fundamentos científicos hay que recordar que para la ciencia, en realidad la ciencia, mejor dicho, no sabe lo que es el tiempo. Entonces, no han podido explicar todavía lo que es el tiempo. Para que se pueda entender un poco cómo funciona este día del tiempo, hay que entender el calendario maya. Entonces, los mayas tenían varios calendarios que se basaban en ciclos astronómicos. Y en su cosmovisión, el más conocido es el Solkin. Tzolk'in, con T, Tzolkin, que consta de 260 días divididos en 20 periodos de 13 días cada uno. Cada día tiene un nombre y un símbolo asociado a una energía o una cualidad. El Solkin se usaba para fines religiosos, rituales y adivinatorios. Otro calendario maya es el Haab, que se basa en el ciclo solar y tiene 365 días. El Haab se divide en 18 meses de 20 días cada uno, más un periodo adicional llamado Wayeb que dura 5 días. Estos 5 días se consideran nefastos y peligrosos dentro de la cosmogonía maya, ya que se creían que los dioses se retiraban y dejaban a los humanos sin protección. Por eso los mayas durante estos 5 días, lo que llaman el periodo del Wayeb, lo utilizaban para realizar rituales, para realizar ceremonias de purificación de su comunidad a nivel individual, y ofrecían ofrendas, valga la redundancia, a los dioses para evitar las desgracias durante este periodo. El Solkin y el Habs se combinan para formar una rueda calendárica que tiene una duración de 52 años. Este ciclo se completaba cuando ambos calendarios coincidían en el mismo día. Entonces se celebraba una fiesta llamada Fuego Nuevo, en la que se apagaban todos los fuegos sagrados y se encendía uno nuevo como símbolo de la renovación. Hay otro tema respecto a eso, pero no voy a hablar de eso ahorita, sobre los fuegos nuevos. Pero los mayas también tenían otro calendario más completo y más preciso, llamado la cuenta larga. Eh, Hay que entender, o mejor dicho, hay que saber que la humanidad aún no ha tenido un sistema calendárico más preciso que el de los mayas, porque este es el único calendario que se ha logrado comprobar que hace coincidir los ciclos lunares con los ciclos solares.
Bueno, como les estaba diciendo, que los mayas tenían otro calendario más complejo y más preciso llamado la cuenta larga. Este calendario media el tiempo desde una fecha mítica de inicio del universo, que según la correlación más aceptada corresponde al 11 o 13 de agosto del año 3114 a.C. Se basa en un sistema vigesimal modificado en el que cada unidad de tiempo tenía un valor numérico y un nombre. Por lo tanto, Kin equivalía a un día, Uinal equivale a 20 días, Tun equivale a 360 días, Katun equivale a 7200 días y Baktun equivale a 144.000 días. Que también conseguí mucha información respecto a esa simbología. Entonces, bueno, vamos a continuar enfocados con el tema del calendario maya y el día fuera del tiempo. La cuenta larga, que es este tipo de calendario más preciso, registraba las fechas históricas y los acontecimientos importantes de la civilización. Llámense coronaciones, guerras, alianzas, eventos naturales o las profecías que ellos también tenían. También permitían calcular ciclos más largos de tiempo, como el Pitkun, que tenía 2.880.000 días, que equivaldrían en nuestro calendario gregoriano a 7.885,172 años. Recuérdense que el calendario gregoriano tiene una duración de días y es impreciso, de 365,2425 días. Por eso es que para completar el ciclo solar, cada 4 años es bisiesto. Bueno, ese es otro tema también sobre las imprecisiones del calendario gregoriano. Ok, vamos a continuar. Después viene el otro ciclo más largo que el Pictum, que este se llama Calaptum, que equivale a 57.600.000 días, que en nuestro tiempo sería a 157.703,443 años actuales. El Quinchittum, que es otro periodo, equivale a 1.152.000.000 de días, o lo que es igual a 3.154.068 años actuales. Y el periodo más extenso, que es el periodo Alautum, son 23.040.000.000 de días, o lo que es igual a más de 63 millones de años atrás. Si nosotros ubicamos la humanidad a 63 millones de años atrás, estaba muriendo, por así decirlo, ¿no?, el último dinosaurio. Es más o menos la relación que les puedo dar para que tengan una imaginación de cómo se puede percibir o cómo podemos entender los ciclos mayas. Ok, la teoría del día fuera del tiempo viene de la interpretación moderna de la cuenta larga, especialmente de Baktun, que les dije que prestaran atención porque Baktun representa 144.000 días, es el ciclo de 144.000 días, y muchos sabemos, más que todos los que estamos dentro de la religión cristiana, que el número 144.000 tiene un fuerte simbolismo dentro de la doctrina cristiana.
Bueno, según algunos estudiosos, terminó el 21 de diciembre del año 2012. Ese día se consideró como el fin de una era y el inicio de otra, marcada por cambios profundos en el planeta y la humanidad, ¿no? Yo recuerdo hace 11 años atrás el alboroto que hubo con la fecha 12-12-12, que equivaldría al 12º día del mes de diciembre del año 2012, una fecha única en la historia de la humanidad. Y luego también el 21 de diciembre decían los medios de comunicación que los mayas tenían la creencia que ese día finalizaba eh, el año, el mundo para ellos, la era para ellos. La interpretación que se dio es de la era, porque hasta esa fecha llegaban las mediciones de este calendario. Y bueno, los 21 de diciembre también nosotros sabemos que es el inicio del solsticio de invierno en el norte y el equinoccio de verano en el sur. Sin embargo, otros estudiosos sostienen que Bactún terminó el 23 o 24 de diciembre, dejando el 25 como un día intermedio de 2 ciclos. Ok, este día intermedio del 25 de diciembre se calcula para el hemisferio sur, corresponde al hemisferio sur, y el 25 de julio para el hemisferio norte. O sea, tienen el mismo significado. Así, el día fuera del tiempo se convirtió en una propuesta para celebrar la transición entre el viejo y el nuevo mundo, como acto simbólico, siguiendo el espíritu maya de armonizar con los ritmos cósmicos y con la naturaleza. Esta teoría plantea también una crítica del calendario gregoriano que usamos actualmente, que se basa en un sistema solar arbitrario. Esto no lo estoy diciendo yo. Esta es información que ustedes pueden verificar. Les voy a dar las fuentes de donde saqué toda esta información. Y bueno, el que esté más interesado en expandir el tema o en tener más conocimiento, les voy a dejar algunas referencias. Entonces, que les estaba diciendo que bueno, que el calendario gregoriano es un sistema arbitrario y desfasado con respecto a los ciclos naturales. Según esta visión, el calendario gregoriano nos desconecta de nuestra esencia y de nuestro entorno y nos somete a un tiempo lineal, mecánico y artificial. Por eso se propone adoptar el calendario maya, que nos permitirá sincronizarnos. Esto fue un planteamiento que hicieron varios grupos, ya les voy a contar más adelante, donde ellos proponían adoptar universalmente en el planeta el calendario maya, ya que este nos iba a permitir conectarnos, por así decirlo, con los ciclos de la naturaleza, y que esto iba a permitir mayor armonía, tanto física, mental, espiritual, energética en el ser humano, porque nos permite conectarnos a nuestra esencia, a lo que nos rodea, a la naturaleza. Entonces aquí es cuando surge una dimensión filosófica de todo este asunto, porque todos los filósofos investigadores de la cultura occidental siempre se han hecho la pregunta de qué es el tiempo, cómo se percibe realmente en el tiempo, y muchos han intentado demostrar lo que es realmente el tiempo. Entonces, las preguntas que surgieron, o las preguntas que normalmente surgen, es si el tiempo es una realidad objetiva e independiente de la mente, o es una construcción subjetiva y relativa a la experiencia humana. ¿Es el tiempo lineal, cíclico, circular? ¿Es el tiempo una energía? Que esto es lo que defendían los mayas, que el tiempo es una energía y como tal, cada 365 días había que renovarse. Entonces, ¿existe el pasado, existe el futuro o solo existe el tiempo presente?
¿Qué sentido tiene el tiempo en la vida humana? ¿Es realmente importante la medición del tiempo para nuestras vidas? O sea, ¿cómo nos beneficia? ¿Alguien se ha puesto a pensar si realmente el tiempo nos beneficia, nos atrasa eh, o tiene alguna contraindicación, por así decirlo? Si existe algún maleficio en cuanto a la medición del tiempo como lo usamos en la actualidad. Entonces, bueno, esas han sido muchas preguntas que no me estoy haciendo yo, son preguntas que si ustedes buscan las principales filosofías que han estudiado el tiempo y de las grandes personalidades que han estudiado el tiempo, estos son los planteamientos que se hacen. Por ejemplo, Newton defendía la idea de que el tiempo era una entidad absoluta y universal. Entonces, hay que recordar lo que significa la palabra entidad en su raíz etimológica. Kant, en su libro La crítica de la razón pura, sostiene que el tiempo es una intuición a priori, que es una de las formas más puras de la ciencia y de la sensibilidad. O sea que somos sensibles al tiempo, pero no sabemos lo que es. Por lo tanto, no sabemos cómo nos afecta o nos beneficia, que era lo que venía diciéndoles anteriormente, ¿no? Einstein afirmó que el tiempo es una dimensión física que se relaciona con el espacio. Otros han argumentado que el tiempo es una ilusión de la conciencia, como McTaggart, mientras que Bergson reivindicó el tiempo a una cualidad vital e irreductible. O sea, que el tiempo es vivo. Ok, lo que quiero decir con toda esta teoría no es que se sumen a movimientos New Age, sino que podamos ver las cosas un poco más allá de cómo nos las han enseñado y de cómo nos las han planteado. De hecho, yo investigué todo esto porque nunca había escuchado del día fuera del tiempo y me pareció algo súper inspirador, me pareció algo muy interesante y me pareció como una oportunidad de entender cosas que no estaban en mi programación mental, ¿no? Entonces creo que esta información, si la vemos de una manera beneficiosa, como lo que es, como una información, no como una creencia, no como una filosofía, no como un dictamen divino, sino como lo que es, como yo se los estoy dando, que es una información, podemos entender y explorar y vivir y sentir el tiempo de una manera diferente. Es mi percepción, ¿no? De hecho, hay quienes han escrito sobre la manera de vivir el tiempo, de disfrutar el tiempo de una manera más orgánica, creativa, armoniosa, humana, sagrada, sensible, que busca la belleza, las artes. Y resulta que esta filosofía o esta creencia o este pensamiento me recordó mucho también al pensamiento de los antiguos filósofos griegos y a todo lo que es el tema de las artes liberales. Que ese tema creo que ahora más que nunca se hace necesario porque, como ya hemos visto, la educación no está cumpliendo una función o la función hacia el beneficio humano. Ya eso sabemos que la educación formal no funciona. Y la educación que te pone límites doctrinales, como la educación religiosa, sigue siendo opresora. Entonces, mi punto aquí es que
debemos buscar y favorecer las teorías, o por lo menos escuchar y tratar de entender y comprender las teorías que nos buscan de acercar a un humano más completo, a un humano más consciente, a un humano más sabio, a un humano que busca la superación personal, porque al final todos en una u otras medidas estamos buscando la superación diaria, sea desde el espíritu, sea desde la educación, sea desde la profesionalización, sea desde el ámbito económico, pero todo es lo que buscamos si nos reducimos a una sola cosa es al mejoramiento constante de uno mismo. Entonces, creo que deberían de estudiar un poco sobre esta teoría, ver cómo la pueden aplicar en su vida diaria. Yo me pongo a hacer relaciones con algunos paralelismos y tradiciones que tenemos y veo que esto no es nada desfasado porque de hecho hay creencias que el 31 de diciembre, que es el día final del calendario gregoriano, eh, existen rituales como el de usar ropa nueva, eh, porque eso simboliza una manera de renovación, salir a la calle con las maletas como búsqueda de prosperidad y de buen augurio para el nuevo año, aunque mucha gente asocia las maletas con el viajero. Y sí hay algo de eso en esta teoría también, porque casualmente tenemos que saber, bueno, casualmente no, aquí nada es casual. Sabemos que el cristianismo pasó por un proceso de sincretización de tradiciones paganas, tradiciones antiquísimas, no solamente del paganismo, sino de muchas, muchas tradiciones en todo el mundo, para ellos así poder expandirse, ¿no? Entonces, dentro de ese sincretismo, el cristianismo adoptó el día 25 de julio como un día muy importante. De hecho, este día se celebra en España como el día de el patrono de España, que también es el patrono de Caracas, por cierto, y Caracas que cumplió años también el 20, y fue fundada también el 25 de julio en honor a su patrón, Santiago el Mayor, Santiago el Apóstol, Santiago el hermano de Juan el Bautista. La Iglesia Católica sincretizó este día con uno de los apóstoles más importantes, que viene siendo Juan el Mayor. De hecho, la peregrinación al Camino de Santiago de Compostela es la tercera peregrinación más grande del mundo. Y ya está comprobado históricamente que esto fue una adopción de las culturas celtas que habitaron en la península ibérica. Porque, bueno, no existen registros arqueológicos donde se demuestre que Santiago el Mayor viajó a España y que su tumba realmente está allí. Esto simplemente fue una imposición de la Iglesia Católica, donde sacaron un decreto que habían conseguido sin fundamento histórico, donde habían conseguido la tumba de Santiago el Mayor y empezaron a erigir allí una iglesia, una capilla primero, después una iglesia, hasta la actual iglesia que conocemos hoy en día. Entonces, aquí hay paralelismos históricos, sincretismos religiosos, ¿no? Porque vemos que el día 25 de julio se celebra alrededor del mundo la época del... Ah, ya va, volviendo con el tema de las maletas de Santiago, que eso era lo que quería hacer notar. Santiago el Mayor es también nombrado por la iglesia como el patrono o el santo de los viajeros. Y curiosamente, el dios Lug, el dios del que les hablé en un inicio, el dios, no, de este dios no les he hablado, pero
La tradición celta inicia el 25 de julio con la celebración del Lughnasadh, creo que ese es el nombre. Entonces, el Lughnasadh es el día de la celebración del dios Sol, el dios Lugh. Lugh significa en protocelta, lenguaje protocelta, el dios de la luz, el dios Sol. Entonces, el vínculo que yo veo acá es que el dios Lugh también fue nombrado Dios protector, Dios de los caminos, Dios de la luz, Dios de los viajeros. Los celtas vivieron en la península ibérica, llevaron sus tradiciones allí, luego llegó el Imperio Romano en el siglo II a la península ibérica y todas estas tradiciones nórdicas y célticas fueron abolidas por las tradiciones religiosas impuestas por la doctrina cristiana. Y bueno, casualmente la relación que les digo que hay entre, o la relación que yo veo, porque esto es algo muy personal, es lo que yo he concluido investigando, leyendo y haciendo mis anotaciones, ¿no? La relación que existe aquí es el dios Lugh, el dios Dagda, que es de los nórdicos, el sincretismo de Santiago el Mayor y el Día de los Mayas, todos coinciden el 25. Todas estas celebraciones coinciden con la época de la cosecha en la antigüedad. No vamos a decir que la de Santiago el Mayor coincide con la época de la cosecha porque no estamos celebrando a Santiago como un santo de quienes cultivan, no, ni nada de eso. Pero sí es bien sabido que el dios Lugh de la mitología nórdica y el otro dios de los, perdón, el Lugh de la celta y el otro dios de los nórdicos, no recuerdo ahorita el nombre, pero se los voy a tener por allí. Yo lo tengo anotado por allí, pero es que tengo tantas cosas. Ellos eran el dios de la luz, por lo tanto era el dios que iluminaba el camino y por lo tanto era el dios que veneraban los viajeros y les pedían favores y peticiones durante sus viajes. Luego abren el camino de Santiago de Compostela y nombran a Santiago el Mayor como el santoral, el 25 de julio es el día de Santiago el Mayor, y también es conocido como el santo, el patrono de los viajeros. Entonces aquí yo veo, mi percepción es que aquí hay muchos paralelismos, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que en realidad quiero decir. El punto que yo veo aquí es que este día sea una oportunidad, ¿no? De entender, de abrir nuestra mente, de quitarnos ese velo de Isis, como lo llaman por ahí. El que no lo quiera ver como el velo de Isis, pudiéramos de llamarlo como esa imposición religiosa. O sea, más allá hay que ver las cosas, hay que ver la historia y hay que investigar más allá de las convenciones sociales o de las imposiciones religiosas o las imposiciones culturales, porque nosotros al final no escogemos la cultura en la que nacemos, sino que nos las imponen. Hay muchas tradiciones en la actualidad que empezaron a celebrar este día del día fuera del calendario, el día fuera del tiempo, perdón, como el movimiento de la ley del tiempo, que me pareció súper interesante este concepto de este movimiento. No es nada religioso, no es nada, o sea, es algo que se basa en hechos y análisis científicos y astronómicos y análisis del estudio de la naturaleza. Entonces sería interesante que lean sobre este movimiento. También para las personas más esotéricas está el movimiento New Age, que adoptó también este día.
el movimiento Rastafari lo adoptó como una medida política, como manera de resistir el calendario gregoriano, que ellos lo toman como una imposición colonial. Y también los movimientos indígenas. Todas las agrupaciones indígenas de América eh, están asociadas y están conformadas para su reivindicación de sus derechos y de su pasado ancestral, el reconocimiento y la perpetuación, o mejor dicho, mantener el legado ancestral vivo. Y ellos abogan por el calendario maya, ya que este calendario es el más parecido a todos los calendarios y sistemas de medición de tiempo ancestral que no se llaman maya, pero que usan los indígenas y los aborígenes. Entonces, como podemos ver, en la actualidad es un día que surge de la insatisfacción, ¿no?, con el calendario gregoriano y con el modo de vida occidental, que se percibe como desequilibrado, frenético, desfasado, artificial e impositivo. La libertad es una necesidad humana, y desde el punto de vista psicológico o psicoanalíticamente hablando, esto representa una manera de liberar actitudes inconscientes, contenidos que hemos ido absorbiendo de manera inconsciente, que no podemos expresar en el tiempo ordinario, ¿no? Entonces, la acumulación del estrés, por ejemplo, el estrés acumulado por la línea de la cotidianidad, por la rutina, el ritual o los rituales diarios que ejecutamos para llevar una vida que muchas veces, si no caemos en cuenta, empezamos a ser muy, muy, muy infelices. Entonces yo veo esto como una manera de acceder, sí, acceder creo que puede ser la palabra, a nuestros deseos individuales, a nuestros sentimientos individuales. Es una manera de acceder a la esencia individual, a lo que somos nosotros mismos, a lo que es el individuo y no la persona. Hay que recordar que individuo y persona son dos cosas diferentes, y que a partir de esto es que surge el ser moderno, pero ya eso es otra cosa que podemos hablarla más adelante también. Es un día para la reconciliación interna, para drenar estrés, para conectarnos con las artes. De hecho, el dios Lug, el dios Dagda, los mayas llamaban este día el Día de las Artes también. Es increíble, era el día que utilizaban para expresar de manera artística todo lo que había dentro de ellos y lo que había en su comunidad, como colectivo. Me parece algo muy, muy bonito. Nosotros tenemos 24 y 31 de diciembre, pero y el 21 de diciembre, hay muchas personas que celebran también el 21 de diciembre, la llegada del espíritu de la Navidad, tratando de internalizar, o mejor dicho, tratando de sacar todo lo que se ha absorbido durante el tiempo lineal gregoriano. Bueno, y sociológicamente, ya les di la interpretación sociológica, que sería una manera de resistir contra el sistema dominante que va en detrimento del crecimiento humano, porque esa es la realidad. O sea, llámese socialista, llámese capitalista, llámese ultraderecha, conservadora y todos esos adornos y nombres que le ponen al final, todos buscan lo mismo, la dominación del humano, y que el hombre y la mujer se desarrollen lo menos posible. Y me refiero a desarrollo intelectual, espiritual, bueno, económico,
todos los desarrollos que una persona puede alcanzar en este planeta, ¿no? Y en esta época en la que estamos. Este es un día para cuestionar las normas, las jerarquías, las desigualdades y las violencias que nos oprimen y nos dividen. Históricamente, ¿qué ha sido lo que más ha dividido a la humanidad y a través de qué medio? Pregúntenselo. Entonces, es un día para reivindicar nuestra identidad. Identidad viene de individuo, indivisible. Eso tiene mucha importancia. Más adelante vamos a hablar de ese tema también, ¿no? En realidad pudiéramos marcar un cambio de paradigma si cada quien toma este día como un día personal. No necesariamente, o sea, yo no lo veo como que necesariamente hay que hacerlo el 25 de julio, sino que una vez al año pudiera ser el día del cumpleaños, para que no se nos olvide, cambiar ese ritual de congregación por nuestro nacimiento, del pastel, de los regalos, que también tiene sus orígenes en el paganismo, ¿no? A mí en realidad eso no, o sea, no me afecta, como hay gente que no celebras el cumpleaños, o hay otra que no lo celebran en exceso. O sea, a mí, cada quien con lo que le hace feliz y con lo que le hace desarrollar su espíritu y su personalidad para ser mejor. En eso es a lo que yo voy. Entonces, más allá de ver el 25 de julio como una imposición, pudiéramos tomar el ejemplo de esta práctica de este día para internalizarlo y para drenar. Bueno, les voy a dejar todo lo que yo leí. En realidad esto es un resumen de todo lo que escribí. Escribí más de... ¡Wow! Para ver, escribí más de 50 páginas. No, mentira. 50 hojas aproximadamente, delante y por detrás, con toda la información. Bueno, estas son mis notas. Tomen sus notas. Tener notas es algo muy bonito. Yo me hago mi memoria de papel. Bueno, se los dejo en los comentarios. Les voy a dejar todos los links. Les voy a dejar los libros que me descargué, que me leí. Súper interesante. Gracias por su atención y bueno, espero que disfruten este contenido tanto como yo lo disfruté. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier sugerencia o cualquier interpretación que tengan sobre este tema, me gustaría conocerla, porque en realidad no conozco a nadie que tenga una interpretación sobre este asunto. En realidad no conozco a nadie que alguna vez en la vida me haya hablado sobre este tema. Entonces, bueno, me gustaría conocer los puntos de vista que tienen. Gracias. Chao.